tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Recibimos a Juan Maylos, asesor de la Cámara de Comercio. Gracias por venir. Buen día, Nicolás. Un gusto estar acá. Ayer tuvimos un nuevo paro general y la concentración fue frente a la Cámara de Comercio. Una actitud que se viene repitiendo por parte del PIT-CNT. Hace algunos días fue la concentración en la Cámara de Industria, ahora les tocó a ustedes. ¿Les molestó haber sido objeto de esta movilización? No, nosotros en general estamos acostumbrados a este tipo de dedicatorias y la verdad que en la medida que se hagan con respeto y en la libertad de expresión democrática que tiene el país, no molesta. Y bueno, y en la del día de ayer se realizó con esas características, así que nosotros somos partidarios de la libre expresión, así como se expresan los sindicatos, también en su momento exigimos el mismo respeto para las opiniones que tiene el sector empresarial. Así que son las leyes del juego y nos adaptamos a eso. Dice usted, estamos habituados a este tipo de dedicatorias. Ahora, no es muy habitual que se concentren frente a la sede de la Cámara de Comercio en el marco de un paro general parcial, ¿no? Eventualmente, si hay alguna dificultad, por ejemplo, en el Consejo Salario, puede llegar a pasar. ¿Se puede tomar como una especie de amedrentamiento, de intento de, no sé, de dar una señal dirigida específicamente hacia ustedes? No, nosotros lo miramos como las reglas del juego. Hay posiciones tanto del sindicato como en este caso especial de la Cámara de Comercio que en muchos casos son divergentes y eso no nos tiene que preocupar. Y nosotros vamos a reivindicar siempre el derecho de libre expresión mientras se haga con respeto y se haga también con extremo cuidado a los bienes y a las personas. Nos parece que es parte del juego democrático y no tenemos nada que opinar a ese respecto. Y como representante del sector empresarial, ¿entiende que de alguna manera se está un poco abusando de la medida del paro general parcial por parte de la Central Obrera? Bueno, nosotros en ese sentido entendemos que la conflictividad en el país es muy elevada. Ya en el día de ayer el propio ministro de Trabajo manifestó preocupación por eso. Nosotros dentro del sector empresarial siempre lo hemos manifestado y bueno, y nos preocupa porque muchas veces estas medidas son solamente testimoniales y no ayudan al encauce de los conflictos o a la búsqueda de las soluciones. A nosotros nos parece que hay que apostar mucho más al diálogo y además en estos momentos el país tiene que pensar en trabajar más y no en trabajar menos, ¿no? Por tanto, vemos que dentro de lo que se impulsa por parte del gobierno, de cultura del trabajo, nosotros creemos que esto de no abusar de la medida de conflicto también debe ser parte integrante de esa cultura en la cual tenemos que apostar todos los uruguayos. Pero insisto, en la medida que se haga con respeto de las personas, de las cosas y en términos de normalidad, nosotros lo aceptamos como parte de la regla del juego, como también reivindicamos el respeto para cuando el sector empresarial manifiesta sus posiciones, que muchas veces son divergentes con las del sindicato y con las del gobierno. Ya vamos a estar profundizando en torno a eso. Ahora, desde la visión de la Cámara de Comercio, ¿cómo viene evolucionando la marcha de los consejos de salario? ¿Cómo se están desarrollando las negociaciones? Bueno, nosotros tenemos que aclarar que el sector comercio y servicios, básicamente el grueso del sector comercio y servicios, vencen sus convenios el año que viene, en el mes de junio, con lo cual la negociación fuerte en materia de comercio y servicios va a venir a mediados del año que viene. Por tanto, las mesas que estamos negociando este año son pocas y se están haciendo con una tónica que se corresponde a la generalidad. Esto es un intento del sector empresarial de apegarse a las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo, que para los tiempos que corren nosotros creemos que son inclusive bastante gravosas para el sector empresarial, y con la dificultad de que la visión desde el sector sindical, bueno, extralimita mucho el nivel de las pautas y las plataformas reivindicativas exceden en mucho las pautas. Entonces allí es donde tenemos una visión divergente de la realidad expresada en estas distintas posiciones y las dificultades para llegar a los acuerdos. O sea que a ustedes se está complicando para firmar convenios que incluso respetan las pautas oficiales, ni que hablar de que estén por encima, pero... Exactamente, digo, el enlentecimiento de la economía, el enfriamiento de la economía hace que, bueno, la posición empresarial tenga que ser de prudencia,
sobre todo cuando hay datos que ya están demostrando, quizás una crisis que es más psicológica que real, pero que inhibe al empresario de poder tener la misma actitud más dispuesta a otorgar aumentos salariales y mejoras en las condiciones de empleo que con anterioridad, ¿no? Hoy la encuesta de la Cámara de Comercio, que fue publicada en el día de ayer o antes de ayer, da cuenta que el 78% de los empresarios estima que su rentabilidad va a caer. Y esto es muy importante porque si el empresario tiene ese sentimiento seguramente no invierta y seguramente no piense en incrementar su plantilla de trabajo. O sea que 8 de cada 10 empresarios del Uruguay piensan que van a ganar menos dinero. En el sector comercio y servicios, de acuerdo a la encuesta que releva la Cámara de Comercio, ese es el porcentaje. Es un porcentaje importante. Sí, y además la mitad de esos empresarios encuestados estima que la demanda de sus productos o de sus servicios también va a decaer. Con lo cual, insisto, si bien esto puede demostrar una aproximación a la realidad, demuestra el estado psicológico que tienen los empresarios en este momento. Y eso es muy importante porque alimenta o desalienta las expectativas para la actividad futura. Ya que estamos hablando de estado psicológico, vamos a repasar parte de lo que decía Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, en el marco del paro general realizado en el día de ayer. No es solo con los lineamientos del gobierno, también es con la actitud patronal de jugar a la chica en los salarios más débiles de los trabajadores. Ustedes habrán apreciado la intervención del vicepresidente de la Cámara de Comercio planteando que lo mejor que le podía pasar al país sería que no hubiera consejo de salario. ¿Están jugando a la chique? Bueno, ¿puede ser la explicación esta? Es esta la explicación. Yo no sé si están jugando a la chique o no están jugando a la chique. Nosotros en el único grupo que hoy negociamos, cerramos un acuerdo dentro del sector dinámico y con algunos beneficios por encima del sector, de las pautas. Depende de los sectores, depende de los sectores. Lo que es cierto es que la realidad no es la que existía en la anterior ronda de Consejo de Salarios. Lo que es cierto es que estas pautas para el primer año implican aumentos muy importantes para los empresarios, aumentos que, digamos, a nivel de pauta del sector empresarial no acompañó, porque acá se habla mucho de que el sector sindical no acompaña los lineamientos y nosotros, si bien en principio valoramos el diagnóstico que hacía el Poder Ejecutivo para esta ronda de Consejo de Salarios, no acompañamos luego lo que se concretó en las pautas porque nos parecen pautas que son caras para el sector empresarial, fundamentalmente en el primer año de ajuste de esta ronda. ¿De cuánto estamos hablando? Para que la gente tenga claro. Estamos hablando de que para el primer año, en general, el aumento salarial ronda un 15%. Si se suma el correctivo más lo que hay que dar de aumento, en todas las categorías es un 15%. Y eso en el escenario actual es difícil de asumir. Pensar que en la masa salarial de cualquier empresa, y vamos a pensar en una mediana o en una pequeña, se le aumente un 15%, la masa salarial, que es un parte muy importante del costo seguro que va a tener ese empresario, es un aumento que es muy significativo porque a eso hay que agregarle el aumento de las tarifas públicas, todo lo que refiere al costo de producción o de prestación de los servicios. Y para el momento en que estamos diciendo que casi 8 de cada 10 está visualizando una disminución de la rentabilidad y un 50%, una menor demanda de productos y servicios, genera una situación que, que preocupa y que exige prudencia a la hora de dar esos aumentos. Mencionaba Fernando Pereira en el fragmento que repasábamos, incluso Licandro estuvo acá hace ya algunas semanas y planteaba algo previo a lo que se está mencionando, porque es una posición que él arrastra de hace ya varios años, ¿no? Sí. Pero ¿es la posición del vicepresidente de la Cámara de Comercio o es la posición de la Cámara de Comercio? Es la posición del vicepresidente de la Cámara, que nosotros valoramos y respetamos muchos. No es una posición institucional de la Cámara de Comercio. O sea que se está tomando la parte por el todo, vamos a decir.
Sí, lo que pasa es que conviene a agitar algunas condiciones y algunas reivindicaciones. Pero, insisto, eso es parte de la regla del juego y no podemos hacer una generalización así. Yo con esto no quiero desautorizar las palabras del vicepresidente de la Cámara, simplemente quiero aclarar que esas expresiones son a título de su condición de vicepresidente y no es una postura institucional, entre otras cosas porque nunca se discutió este tema para tener una visión institucional. Lo que sí es institucional es la queja que nosotros tenemos contra el gobierno uruguayo por incumplimiento de la normativa de la OIT respecto a la ley de negociación colectiva. Y eso sí es institucional y nosotros seguimos reclamándole a este gobierno que modifique la ley de negociación colectiva de acuerdo a las observaciones que hizo la OIT. Y eso sí es institucional, no solamente de la Cámara de Comercio, no solamente de la Cámara de Industria, sino de todo el sector privado del Uruguay y de la Organización Internacional de Empleadores. Pero se había dado un periodo de gracia, una especie de ventana para ver si se negociaba y se encontraban soluciones. ¿No ha habido avances? No, un periodo de gracia no, lo que se llegó fue un acuerdo que pide el gobierno para dialogar sobre este tema, ya que asumía un nuevo gobierno, y de que el asunto no fuera tratado en la Comisión de Aplicación de Normas en la OIT a nivel mundial y de Ginebra. ¿Pero ha habido algún avance? Nosotros entendimos que había que darle esa oportunidad al gobierno, que nos estaba planteando un diálogo al respecto. Hemos cumplido nuestra parte, el asunto no lo hemos impulsado para que sea tratado nuevamente en la OIT, pero el tema ha habido un ámbito de negociación que yo me voy a reservar el contenido de la misma, pero sin embargo estamos a mediados de noviembre y todavía no hay un producto concreto de esa negociación, que a nosotros nos preocupa mucho y que si de no haber avances o una modificación sustancial en este aspecto, tendremos que seguir con nuestras acciones de reivindicación a nivel de la OIT. ¿Y cuál es el plazo que se le da? No, el plazo que se le da, no, el plazo fue el que acordamos, tratar de llegar ahora a fines de noviembre con una solución planteada, una solución acordada en el mejor de los casos, que nos permita superar estas cuestiones. Y para tener claro, si a finales de noviembre no hay un acuerdo, no hay un entendimiento, ¿cuáles son los próximos pasos a dar? No, yo no puedo adelantar hoy cuáles son los pasos a dar porque no los tenemos analizados, pero ya, digamos, queda sin efecto el acuerdo alcanzado y nosotros nos sentiremos en la libertad de poder seguir adelante con este planteo. Y ahí sí hay algo que es institucional, no solamente de la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria, sino de todo el empresariado uruguayo. Hay algo que se le demanda al gobierno uruguayo de incumplimiento de la normativa internacional, que no lo decimos nosotros, lo dice la OIT, y que hace más de 5 años que el gobierno uruguayo está incumpliendo con esto. Y esto es muy importante porque la ley de negociación colectiva es la base de todo el sistema de negociación colectiva, y eso sí a nosotros nos preocupa y vemos que el PIT-CNT habla poco de eso. La idea mía es clarificar siempre al que está del otro lado y de repente no tiene la real dimensión de lo que puede llegar a acontecer si se sigue adelante. Puede haber, por ejemplo, la posibilidad de que se accione mecanismos de sanción para nuestro país. ¿Qué es lo que puede llegar eventualmente a ocurrir? No, la Organización Internacional de Trabajo no tiene un poder de coerción ni de utilizar la fuerza para que ningún gobierno adapte su legislación a la normativa internacional, pero indudablemente hay una presión moral sobre el gobierno y sobre todo sobre gobiernos como el nuestro que cotidianamente hace alarde de los niveles de diálogo y de cultura de diálogo que hay en el país, que nosotros creemos que es adecuado promocionarlo en ese sentido. Sin embargo, estamos viendo que cuando hay problemas reales, ese diálogo no llega a soluciones efectivas, no solamente como demanda el sector empresarial, sino también como demanda la Organización Internacional del Trabajo. Por eso, en ese sentido, sí hay una postura institucional y en ese sentido vamos a seguir trabajando para tratar de modificar la ley. A ver, queda claro el mensaje, yo estoy leyendo un poco entre líneas, pero está claro que ustedes de alguna manera están pidiéndole al gobierno que ajuste aquellos asuntos que marcó la OIT. ¿Por qué no se puede llegar a ajustar? ¿Qué es lo que, más allá de que usted no quiere revelar el contenido de las negociaciones o cómo se vienen desarrollando, pero ¿dónde está siendo difícil poder avanzar para llegar a ese entendimiento? Bueno, que en principio cuando uno instala un diálogo para este tema como para cualquier otro, tiene que haber una base consensual en el asunto.
Ahora, si cada uno defiende la postura porque le es favorable, aunque no se cumpla con la normativa internacional, estamos en un problema. Quizás este sea un caso de eso. Pero yo no quiero hacer futurología y quiero preservar ese ámbito que a nosotros nos pareció muy bueno y quiero darle todos los plazos de acuerdo al acordado y las condiciones para llegar a los acuerdos. Ahora, si ese acuerdo no se llega, entonces, bueno, quedaremos todos en libertad de acción. Ayer dialogaba con el ministro de Trabajo, incluso conversaba también con el presidente de la Cámara de Industria acerca de, bueno, cómo la actividad se ha enlentecido. En el caso de la industria va a haber una disminución, una caída de la actividad industrial en nuestro país. Y Coralo decía, prácticamente en este 2015 van a perder unos 20.000 puestos de trabajo, es una cifra bastante importante, por cierto. ¿En el sector comercial va a haber una disminución en los puestos de empleo también en este año 2015? Bueno, nosotros venimos haciendo el análisis ¿no? de expectativas del sector comercial y también estamos con niveles de disminución de puestos de trabajo, lo cual es un problema porque el país tiene, a nuestro juicio, ha alcanzado un nivel de empleo, de actividad y digamos, ha logrado disminuir los niveles de desempleo que me parece que es una cosa bien importante para todos los uruguayos. El tema es que podamos sostenerlo eso y para poder sostenerlo, entre otras cosas, lo que se requiere es que las empresas sigan generando nuevos puestos de trabajo para poder atender a aquellos que quieren ingresar al mercado de trabajo y darle respuesta a esas demandas. Nosotros estamos viendo que hoy por hoy hay una dificultad en crear nuevos puestos de trabajo, sobre todo en la empresa privada en general, y también si no negociamos de acuerdo a la realidad los consejos de salarios, tememos que el ajuste natural sea por no solamente no aumentar la planilla, sino en la medida que se pueda restringirla en algún aspecto. Y eso va a impactar directamente sobre los niveles de empleo y de desempleo. Hoy el seguro de paro está creciendo, la construcción ha perdido muchos puestos de trabajo, el comercio ha perdido muchos puestos de trabajo. Y entonces, bueno, de una manera sorda estamos viendo que ya los niveles de desempleo están cercanos al 8%. Bien, ya la última porque no me queda mucho tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por la ley de inclusión financiera, por algunas disposiciones que incluso hablan de una eventualidad. El gobierno anunció para las próximas semanas, seguramente para los próximos días, un nuevo impulso a este sistema, a esta ley de inclusión financiera, para hacerla más universal y, entre otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de que uno pague con la tarjeta y le devuelvan el dinero en efectivo. ¿Ustedes como Cámara de Comercio tienen alguna posición al respecto? No, nosotros con la ley de inclusión financiera hemos lamentado que muchas de las implementaciones no se hagan con un diálogo más fluido con aquellos a quienes va destinada. Indudablemente el comerciante, el prestador de servicios, el empresario en general, es un actor fundamental en esto. Lamentablemente no tenemos un ámbito en el cual pueda haber un intercambio y nos parece que no es adecuado que el gobierno analice la realidad y la interprete por sí, porque muchas veces eso trae una visión unilateral y problema. De hecho, muchos de los plazos de esta ley de inclusión financiera han tenido que ir siendo prorrogados porque no están las condiciones dadas para poder avanzar en esto. ¿Fue demasiado ambiciosa entonces? Yo creo que está bien que sea ambiciosa, pero tiene que respetar la gradualidad y tiene que hacerse las soluciones en acuerdo con las partes a las cuales va destinada. Esto, a lo que hace referencia a tu pregunta, a nosotros nos preocupa. Yo no sé si todos los comercios, pequeños, los barriales y todo lo demás, en la realidad que hoy tiene en materia de seguridad y de desempeño de sus ventas y de la posibilidad de tener el efectivo y todo lo demás, puede ser un instrumento hábil o puede ser un instrumento que en general no contribuya a esas condiciones de seguridad. Hay que ver cómo se piensa y estaría muy bueno que nos consultaran y pudiéramos tener un intercambio para ajustar esto de la mejor manera para que pueda ser posible. Bien, la última. En el diálogo con el Poder Ejecutivo y la marcha, volvemos a hablar de los consejos de salarios, ¿qué posición está adoptando el Ministerio de Trabajo, Juan Castillo desde la DINATRA? Digo porque sobre todo en la previa era una figura que resultaba un tanto cuestionada por su pasado sindical. Sí, yo no quisiera personalizar este asunto, ¿no? A mí me parece que es indudable que no tenemos hoy unas condiciones de confianza
entre los actores, entre los sindicatos y los empresarios, que inclusive está expresada por las distintas posiciones manifestadas ayer en la concentración frente a la Cámara de Comercio, no tenemos un grado de confianza que nos permita avanzar con agilidad y con dinamismo en algunos temas. Por supuesto que preocupa la actitud que pueda tomar el gobierno en general. Yo no quiero personalizar esto, pero el gobierno en general tiene que contribuir a reconstruir la confianza de los actores o mantenerla en niveles que puedan hacer posible los acuerdos. ¿Y eso no está pasando hoy? Yo diría que si tenemos manifestaciones o tenemos aplicaciones claras de que el gobierno se juega decididamente hacia alguna de las partes, le va a pegar en la línea de flotación a esa confianza que es tan indispensable. Vamos a hablar blanco sobre negro. Hace pocos días Castillo declaró que si depende de él, el voto siempre va a ir para el lado del trabajador. Bueno, yo creo que han sido declaraciones muy desafortunadas y en realidad le pega en la línea de flotación al tema de la confianza que es necesario para poder llevar adelante las negociaciones en Consejo de Salarios. Le pega la confianza con la Dirección Nacional de Trabajo y le pegan la confianza que tienen que tener los actores sociales cuando saben que el juez va a cobrar y para un lado los goles valen con la mano. O sea que de parte del sector empresarial ya de alguna manera se pierde la confianza hacia la Dirección de Trabajo o eventualmente... No, yo no estoy planteando una pérdida de confianza ni hacia Juan Castillo ni hacia la Dirección Nacional de Trabajo. Digo que estas declaraciones que nos parecen desafortunadas no contribuyen a la generación de un ambiente de confianza necesario para llegar a los acuerdos. Porque, insisto, es como si en el partido de ayer los goles de Ecuador valieran con la mano. Juan Maylos, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. La pausa y seguimos con mucha más información.